Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Shabbat Shalom, les saluda el Rabino Mijael Ávila en este día que es el día 20 del mes de Ab. Qué nombre tan cortito, ¿verdad? Ab, de 20 de Ab del año 5764, conforme al calendario de nuestro pueblo, al calendario escritural. Conforme al calendario católico romano es el día 7 de agosto del año 2004. Entonces en esta semana la Perashá, la porción que leemos en este ciclo se titula Ekeb, que significa por causa. Ekeb, por causa. Y la porción que vamos a leer es las del libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 7, versículo 12, hasta el Perek, capítulo 11, Pasuk 25. Perashá Ekeb. Y dice así la escritura, Devarim 7:12, Deuteronomio 7:12. Ustedes saben que conforme a la tradición de nuestro pueblo, y así está sentado en el Brit Hadashah, los primeros 5 libros de Moshe, llamados por algunos como Humash, ¿verdad? Por otros como Pentateuco, y también existe la forma de denotar los primeros 5 libros como la Torá, ¿verdad? Que sería la Torá en el sentido más estricto, los primeros 5 libros. Entonces dice así Devarim capítulo 7 verso 12: por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, el Eterno tu Elohim guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Bahaya Ekeb Tishmeonet Hamishpatim Haelech Ushmartem Basitem Otam Beshamar Adonai. En esta ocasión, en este capítulo, precisamente nos habla de algo muy interesante, porque nos está en esta porción de la escritura, con este versículo, con este pasuk, nos está hablando la escritura, curiosamente en un solo versículo, de lo que vendría a ser la emuná. Nuevamente, si lo leemos, Devarim 7:12, dice ahí, por haber oído estos decretos. ¿Qué es? ¿Saben ustedes cuando hemos compartido acerca de lo que le llaman la fe, que en el hebreo es emuná y que en el griego es pistis? Hay por ahí un estudio en el portal en donde abordo precisamente la enseñanza que esta congregación Bet Aderech comparte, y en la cual aclaramos nosotros que la fe, contrario a lo que vendría a ser simple y sencillamente creer ciegamente, en realidad la fe se compone a partir de 3 factores, ¿verdad? Conocer la voluntad del Eterno, creerla y hacerla. Ahora lean estos versículos, este versículo, porque si se fijan, ahí está precisamente la emuná, la fe. Devarim 7:12 dice, por haber oído estos decretos y haberlos guardado. Como quien dice en toda esta frase, está hablando precisamente de ¿qué? De que él se preocupó precisamente por conocer la voluntad del Eterno. Los oyó, y en el momento en el cual él los oye, precisamente los está conociendo, ¿verdad? Y luego la segunda fase de la fe es creerla, ¿verdad? Él no nada más los oyó, sino dice, y haberlos guardado. Luego entonces, si esa persona oyó la voluntad del Eterno, al momento en el cual él la guarda, esto está dando muestra de que entonces sí la creyó, ¿verdad? Y por último dice, y puesto por obra. Entonces él conoció la voluntad del Eterno, la creyó y la hizo. Obviamente esta es una frase que el Eterno le está dando a través de su siervo Moshe para nuestro pueblo, por causa de que les está recordando las bendiciones que hay detrás precisamente de conocerle. A partir de esta perashá, en la segunda lía, vamos a abordar en esta semana un tema que he titulado yo recordar. Vamos a hablar un poquito acerca de la insistencia a lo largo de todas las Sagradas Escrituras al respecto de una palabra que pudiera parecer que no tiene mayor significado, sin embargo tiene un significado, y tiene un significado bastante profundo, que vendría a ser la palabra recordar. Vamos a comenzar con la enseñanza en el capítulo 8, por favor. Capítulo 8, versículo 11. Esta porción de la escritura debería de ser una porción que esté siempre marcada, señalada en esta Biblia que ustedes traen. Y esto debería de ser siempre un recordatorio constante para todos nosotros. Verso 11, dice así la Torá: cuídate de no olvidarte del Eterno tu Elohim, para cumplir sus mitzvot, sus decretos y sus estatutos que el Eterno te ordenaba
¿Cuándo? Hoy. Miren bien lo que dice. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus coches y cualquiera de los coches que podamos nombrar. Dice, y la plata y el oro, las cuentas bancarias, tu tarjeta de crédito tenga mucho crédito, ¿verdad? Y todo lo que tuvieres se aumente. Verso 14. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides del Eterno, tu Elohim, que te sacó de la tierra ¿de dónde? De Misraim, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. ¿Qué te sustentó? Con maná, en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Verso 17. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído riqueza. Como quien dice, mi inteligencia y mi bonita cara, ¿verdad? Y mi mucho estudio me trajo precisamente la riqueza. Verso 18. Sino acuérdate del Eterno tu Elohim, porque Él te da el poder del hebreo koach, ese vigor, esa fuerza, esa capacidad para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Mas si llegares a olvidarte del Eterno y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis como las naciones que el Eterno destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habréis atendido a la voz del Eterno, nuestro Elohim. Fíjense que este pasaje en realidad es un pasaje que tiene una reflexión importante para nuestra vida. Cuando muchas veces escucho yo que las personas no están acostumbradas a considerar los festivales del Eterno y la enseñanza que hay detrás de ello, y cuando muchas veces las personas con ligereza dicen, es que ya esos festivales, esas fiestas que el Eterno estableció en lo que ellos le llaman el Antiguo Testamento, que nosotros sabemos que se llama Tanaj, que es el acróstico de las tres partes en las que se compone, Torah, Nevim y Ketuvim. Cuando la gente dice que los festivales del Eterno ya no se deben de llevar a cabo, desafortunadamente están cayendo en una trampa del maligno. ¿En qué sentido? Miren, cuando el Eterno instituye los festivales, en realidad muchos de estos festivales, más bien todos los festivales, tendrían por objeto traernos a memoria el poder y las bendiciones que el Eterno nos había dado en un momento dado, en un momento especial. Todos estos festivales tuvieron su ocasión primera en la cual se festejó. Pudiéramos nosotros hablar acerca de la festividad de lo que se le conoce como Pascua, en el hebreo, Pesaj. ¿Se acuerdan ustedes cuando nuestro pueblo sale de Misraim, sale de Egipto? Es curioso, pero nuestro pueblo no festeja su primer festival estando fuera de Egipto, sino lo festejó estando dentro de Misraim. Y detrás de este festival, nuestro pueblo, la parte tradicional de nuestro pueblo hebreo, que no reconoce a Yeshua como ese Mesías, tienen como finalidad transmitir detrás de la enseñanza de Pesaj, precisamente que el Eterno nos libró de la esclavitud, ¿verdad? De una esclavitud física. Sin embargo, nosotros que hemos creído en ese Mesías que el Eterno envió, en este personaje que vino a cambiar la historia y cuyo nombre correcto en hebreo es Yeshua, y que algunas gentes lo conocen como Jesús, desafortunadamente al Jesús que les han presentado a las personas es un Jesús que poco tiene que ver con el Yeshua verdadero. Y yo quisiera, para efecto de asentar en esta grabación y en este audio, una frase que me gusta del rabino Julio Dam, en el cual uno de sus títulos de sus libros dice: Jesús era un niño cristiano que iba a la iglesia todos los domingos, y con letras pequeñas dice: ¿cuántos errores usted ve en esta frase?
Ese es el título de uno de sus libros. Jesús era un niño cristiano que asistía a la iglesia todos los domingos. Yo creo que con esta frase que el rabino Dam tiene como título en uno de sus libros, si saliéramos a la calle y le preguntáramos a las personas, ¿tú ves algún error en esta frase? Yo creo que tranquilamente más del 95% de las personas pudieran decir, no hay ningún error, no veo ningún error. Porque a final de cuentas la perspectiva del Jesús que se les ha enseñado ha sido un Mesías que ni siquiera tiene nombre hebreo, ¿verdad? Tiene un nombre griego, Jesús. Que además, como tal, este Mesías, que en este título dice Jesús era un niño cristiano, se ha transmitido que fue el fundador de una nueva religión llamada cristianismo. Palabra, por cierto, que nos llega al español nuevamente del griego y que nada tiene que ver con la práctica religiosa de nuestro amado Yeshua Mashiach, que una y otra vez, dice la Escritura, que él acudía en Shabbat, en sábado, a las sinagogas, y muchas de las personas que acudían ahí eran sanadas, ¿verdad? Nunca dice la Escritura que él acudía un domingo, ¿verdad? Pero tampoco dice que él era un niño cristiano, sino era un niño judío. Entonces dice su frase, ¿Jesús era un niño cristiano? No era ni Jesús ni era cristiano. ¿Que asistía a la iglesia? Pues no, tampoco, porque Yeshua nunca asistió a la iglesia, asistió a la sinagoga. De hecho, el término iglesia, en estricto sentido, contemporáneamente está siendo empleado mal. Porque el término eklesia, que es del cual procede del griego, en realidad habla acerca de aquellas personas que son, lo que literalmente significa eklesia es llamar a los de afuera. Eso es lo que significa, etimológicamente, ek y kaleo, eklesia, llamar a los de afuera. Pero una vez que tú llamas a los de afuera, los llamas precisamente con un solo objetivo, de que se congreguen, de que estén juntos. De ahí que la palabra iglesia en realidad nunca estaría hablando de un edificio o de un lugar para congregarse, sino siempre estaría hablando de aquellos que se reúnen para congregarse, ¿verdad? Entonces, Yeshua nunca pudo haber asistido a una iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Y nosotros compartimos que el término eklesia, su equivalente en el hebreo es la palabra hebrea, keilah, o también kaal, que es exactamente la misma raíz, que literalmente vendría a ser una congregación. Kaal y keilah vendría a ser el equivalente hebreo de la palabra griega eklesia, congregación. Y después dice que entonces él era un niño cristiano que asistía a la iglesia todos los domingos. Pues por supuesto, Yeshua nunca asistió los domingos, el primer día de la semana. Él siempre asistió en Shabbat. Así es que cuando hoy en día en las congregaciones se predica a un Jesús cuyo nombre es incorrecto, que era niño cristiano, que era incorrecto, que asistía a los domingos, que es incorrecto, y que asistía a la iglesia, es incorrecto, estamos hablando de cuando menos en esta frase, por supuesto, 4 fallas, ¿verdad? Ese Jesús que hoy en día se ha predicado no es necesariamente el Yeshua histórico. Y por eso es que muchas veces hemos dicho, la perspectiva que tiene la gente al respecto del Jesús, cuando muchas veces pudiéramos decir, es que es el mismo Jesús y Yeshua, pudiéramos decir sí, porque de alguna manera es el mismo personaje. Pero también podríamos decir no, porque la gente tiene una perspectiva completamente diferente de lo que es Yeshua y Jesús. Yeshua era un niño judío que asistía en Shabbat, todos los Shabbats a la sinagoga, y no era un niño cristiano. Luego entonces, esa perspectiva de ese Yeshua, cuando viene y se materializa precisamente esa obra redentoria en el madero, él precisamente lleva a cabo, conforme a los planes divinos del Eterno, de que esos festivales no nada más tendrían una primera ocasión en la cual se conmemorarían y se celebrarían por primera vez, sino además el significado de estos festivales en realidad nos hablarían de cosas mucho más profundas que el Eterno en su misericordia y en su tiempo permitiría, a través de esa forma pedagógica visual que es la celebración de los festivales, de las fiestas, demostrarnos otras verdades que estarían por ocurrir. Y una de ellas precisamente era la fiesta de Pesaj. Cuando Yeshua sube al madero, y una vez que Él da su vida en rescate por nosotros, en redención por nosotros, Él precisamente lleva a cabo este evento en una festividad, en la fiesta de Pesaj.
Ahora, aquí lo interesante, y yo creo que no estoy hablando de algo que sea desconocido para ustedes, sino simple y sencillamente quiero puntualizarlo, es el hecho de que Yeshua, una vez que Él nos da esa obra redentoria precisamente en el madero, lo que sucede es que todas aquellas personas que siendo pueblo y no siendo pueblo, reconociéndolo, vendrían a experimentar una libertad. Pero esa libertad ya no necesariamente estaría hablando de una libertad física, como la que ocurrió en nuestro pueblo estando en Misraim, sino ahora esa libertad lo que estaría implicando es que una ley, no toda la ley, no la Torah, una de todas las Torot que se encuentran en la palabra, una ley que se le denomina la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué dice esta ley? Que todo aquel que peca, luego entonces la consecuencia es que debe de morir. Todo aquel que peca debe de morir. Esta ley que estaba sobre cada uno de nosotros y que estaba como un dedo señalador sobre todas aquellas personas que cometiendo una transgresión, lo único que les correspondía precisamente era la muerte. A través de Yeshua, esta Torah no es quitada, ojo, debemos de entenderlo. Esa ley del pecado y de la muerte no es quitada, sino mejor dicho es satisfecha. ¿Estamos de acuerdo? Es satisfecha. Y en el momento en el cual Yeshua deja satisfecha esa ley del pecado y de la muerte que pesaba sobre nosotros, luego entonces nosotros empezamos a experimentar ahora una libertad, ¿verdad? Semejante a la que experimentó nuestro pueblo, estando esclavizado, pero ya no sobre una ley nada más, sino que pedagógicamente el Eterno nos lo demuestra a través de una esclavitud física, corporal. Y cuando Yeshua hace esa redención, ahora nosotros experimentamos una libertad, precisamente de una ley que estaba pesando sobre nosotros, y que las implicaciones eran que estaba destinado sobre cada una de aquellas personas que no recibieran esa redención a través de ese Mesías, precisamente una muerte eterna. Ahora bien, detrás de esta enseñanza que nos da el Eterno, nos encontramos esta porción de Devarim capítulo 8. Nuestro pueblo ya había salido de Misraim, ya había experimentado muchas de las bendiciones que el Eterno les había dado, ya les había dado lo que se le conoce habitualmente como maná, que según la Escritura dice que era una semilla parecida a la semilla de culantro que caía precisamente de los Shamaim, de los cielos, ¿verdad? Y dice la Escritura que en el verso 11, que les exhorta el Eterno a cuidarse de no olvidarse del Eterno, y que ellos siempre deben de procurar cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos. Pero no nada más dice eso, sino fíjense bien cómo comienza el verso 11. Cuídate de no olvidarte. ¿Sí lo ven ahí la palabra? De no olvidarte. En el hebreo la palabra para olvidarte es shakaj. Repitan conmigo. Shakaj. Shakaj. El Eterno lo que les exhorta a nuestro pueblo es a no olvidarnos. La pregunta es, ¿por qué no olvidarnos? ¿Por qué creen que el Eterno nos inste a cada uno de nosotros a que no nos olvidemos? ¿Por qué? Es como si yo le dijera ahorita a Irán, cuando manejes por favor no aceleres mucho. Resulta un mandamiento a todas luces irracional porque todavía no maneja. Pero si yo le digo a Caleb, por favor, si vas adelante de mí no manejes tan rápido. Sí tiene razón de ser porque Caleb sí lo está ejercitando. Luego entonces el Eterno nos dice que cuidemos de no olvidarnos. ¿Por qué? Porque somos susceptibles a olvidarnos. Cuídate de no olvidarte. ¿Por qué te dice cuídate de no olvidarte? Porque lo más probable que podrá suceder en la vida de todos nosotros, ¿qué es? Que nos olvidemos. Y fíjense bien, no suceda que comes y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. ¿Verdad? Yo les platicaba hace no mucho tiempo que cuando mi esposa y yo nos casamos, recuerdo que uno de los primeros trabajos que tuve la oportunidad yo de tener un poquito de dinero junto, recuerdo que yo llegué bien contento con mi esposa y le dije, ¿qué vamos a comprar? Teníamos muchísimas necesidades. Y entonces dijo mi esposa, mira, ¿qué te parece si compramos un horno de microondas? Nos pusimos de acuerdo en un modular para escuchar música y compramos una tercera cosa que ya no recuerdo. Y una tercera cosa, contentísimos. ¿Cuánto tiempo creen que le dimos gracias al Eterno del horno de microondas?
Tal vez haber pasado 1, 2, 3, 4 días, un mes y todavía estábamos bien contentos porque ya teníamos un horno de microondas, ¿verdad? Yo hoy en día todavía lo recuerdo, pero ya no lo recuerdo con ese amor para el Eterno y decirle, Eterno, tú me lo diste. Los que han tenido oportunidad de ir a la casa, el horno de microondas que tenemos es ese, precisamente, que ha estado a punto de descomponerse, pero Baruch Hashem sigue funcionando. Prueba del testimonio del amor del Eterno para con nosotros. Pero después, una vez que tú tienes la bendición de tener un bien, difícilmente estamos trayendo a memoria el agradecerle al Eterno. ¿Verdad o no? No es verdad. Lo vemos en los niños. Miren, yo que tengo 2 hijos varones pequeños, cuando algo les prometí, están, papá, tú dijiste, y tú dijiste, y tú dijiste. Y bueno, como saben que se los voy a cumplir, cuando el momento en el cual, supongamos, que yo le prometí comprarle un carrito, y ya lo compró, ese día estaba muy bueno, mejor unos zapatos. ¿Por qué unos zapatos? Porque el día en el cual le compras unos zapatos a tu hijo, y acuérdense de cuando éramos pequeños, no nos queríamos poner los zapatos, ¿verdad? Es más, no queríamos que se ensuciara. Nos los poníamos tantito, nos los quitábamos y ¿qué hacíamos? Ya lo estábamos limpiando con nuestros, con nuestro pantalón. Bueno, yo no sé si a ustedes les sucedía, pero a mí sí, al igual que a mi hijo. A mi hijo todavía le sucede, pero cuando yo era pequeño yo recuerdo que así sucedía. Pero después, una vez que pasa el tiempo, ya los zapatos pueden estar todos sucios, sin nunca limpiarlos. Es más, pisarlos de atrás. A mí como me molesta que pisen los zapatos de atrás, ¿verdad? Yo no sé si ustedes, pero bueno, si les gusta chanquear, no importa. A libertad. Pero no pero conforme pasa el tiempo ya la emoción ya pasó. En realidad es muy semejante. Toda bendición del Eterno dice, no suceda que te comas y te sacies. Esto es que ya tengas zapatos, ya tengas una casa, ya tengas un coche y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas, ya lo decía yo, y tu televisión y tu microondas y tu computadora y tu comedor y tu sala, y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres te aumente y se enorgullezca tu corazón. Y nuevamente, ¿qué? Y te olvides del Eterno que te sacó de la tierra de Misraim. ¿De dónde? De casa de servidumbre. Recientemente platicábamos con una mujer del Eterno y me conmovía mucho sus palabras, porque ella decía que cuánto tiempo ella pasó sin nunca haber tenido el aprecio por la comida. Y después, cuando tuvo la necesidad de vivir una situación económica difícil, decía ella que un olor del pollo le resultaba de tanta tentación que el hecho de no tener ese pollo le era para ella un sufrimiento impresionante. Tenemos comida, pero nunca le hemos dado gracias necesariamente con toda conciencia al Eterno por ello. Pero el Eterno nos insta una y otra vez, no te olvides, no te olvides, no te olvides, no te olvides, no te olvides. Veamos por qué el Eterno nos insta a que no nos olvidemos. Hay varios motivos por los cuales Hashem nos dice que no nos debemos de olvidar. Ahora, si ustedes me preguntaran, Rabino, ¿de qué cosas en específicos no me tengo que olvidar? Pregúntenmelo. Pues no lo sé, pregúntenselo al Eterno. No, claro que sí, a la luz de la Torah, estudiando la palabra, pues hay muchas cosas de las cuales no nos tenemos que olvidar, y lo vamos a ver precisamente a lo largo de esta enseñanza. Aquí le dice muy claramente, ¿verdad?, que de todo aquello que el Eterno nos ha bendecido, siempre tenemos que tenerlo en memoria. Primera cosa de la cual no nos debemos de olvidar. Toda bendición recibida, todo bien recibido, nunca nos debemos de olvidar. Pero hay otras cosas puntuales que también el Eterno nos enseña de que no nos debemos de olvidar. Vamos a irnos rapidísimo. Punto número 1, y concretamente les voy a enseñar 8 cosas puntuales de las cuales el Eterno nos dice que no nos debemos de olvidar. 8 cosas. 1. No nos debemos de olvidar de que el Eterno nos rescató de Misraim. O lo que es lo mismo, podrías decir, yo nunca estuve esclavo en Egipto. Pues no, pero nuestros padres sí lo estuvieron. Pero aunque nosotros no lo estuvimos, al final de cuentas, el Eterno nos rescató de esa vida miserable en la cual cada uno de nosotros vivíamos. Y nos trajo a su luz admirable, Baruch Hashem. Y ahora estamos libres. Entonces, Devarim capítulo 6, verso 12,
Ahí mismo, Devarim 6:12, aunque también en esta porción que estábamos leyendo lo dice muy claramente. Dice ahí, cuídate de no olvidarte del Eterno que te sacó de la tierra de Misraim, de casa de servidumbre. Primera cosa en la cual no nos tenemos nunca que olvidar es de nuestro origen, de donde el Eterno nos ha traído. ¿Están ustedes de acuerdo? No nos debemos de olvidar. Segunda cosa, Salmos 119:61, Teilim 119:61, que es el capítulo más grande de las Sagradas Escrituras. Y el capítulo más grande de las Sagradas Escrituras habla de una sola cosa, de Torah, Baruch Hashem. Salmo 119:61, ¿qué dice ahí la Escritura? Dice, compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu Torah. Segunda cosa de la cual no nos debemos olvidar es de la Torah. ¿Correcto? ¿Qué nos va a dar estas 8 cosas que yo voy a estar nombrando? Nos va a dar la garantía de que el Eterno siempre va a estar en nuestro cuidado y en nuestra protección. ¿Ok? Entonces, segunda cosa, no nos debemos de olvidar de la Torah. Máxime que cuando Moshe, ¿se acuerdan ustedes? En el último capítulo de Devarim, concretamente en el 33, él les escribe y les dice, cuando Moshe nos ordenó una Torah como heredad a la congregación de Jacob. Esta Torah, su voluntad del Eterno, es nuestra herencia, ¿verdad? Y nunca nos debemos de olvidar de nuestra herencia. Si las personas no se olvidan de que les donaron o de que les heredaron un terreno, y siempre me están pensando, algún día lo voy a vender, o algún día voy a construir una casa, o algún día, nunca nos debemos nosotros, luego entonces, siendo que la Torah es nuestra herencia, nunca nos debemos de olvidar de ella. Tercer cosa, Salmo 119:83, ahí mismo, verso 83, Pasuk 83, dice ahí, porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. En el hebreo la palabra para estatutos es Hukim. Hukim. Hemos compartido en otras ocasiones, y de hecho más tarde en la conferencia voy a volver a enunciarlo, la división que tiene precisamente la Torah. La Torah como tal se subdivide en varias reglamentaciones que el Eterno establece, ¿verdad? De tal manera que nosotros tenemos la Torah como máximo ente rector, y en algunas ocasiones yo he puesto como ejemplo para la gente, para que lo entienda, sería semejante a la Constitución mexicana, que detrás de ese espíritu de esa Constitución mexicana ninguna ley, reglamentación debe estar en contra de ella, y debajo de la Torah existen otras Torot, otras leyes. Y no nada más existen las leyes, sino en este caso dice la Escritura que existen los Hukim, los estatutos. Pero no nada más existen los estatutos, sino también existen, ¿los cuales? Los Mishmeret, los decretos. También existen los Edut. Ahora, ¿por qué les platico esto? Porque más adelante voy a compartir precisamente de una de estas divisiones de la Torah, los Edut. Y nos vamos a dar cuenta de la tremenda importancia que tienen los Edut para nuestras vidas. Para los que nos están escuchando, yo les pido por favor que consigan el CD de audio o de video acerca de la conferencia ¿qué podemos aprender acerca de los testimonios, de los Edut? Muy bien, entonces no debemos nunca de olvidarnos de los estatutos. Según la tradición de nuestro pueblo, los estatutos, aquí en este caso los Hukim, son mandamientos que el hombre no tiene una respuesta intelectual para ellos. Eso es lo que enseña la tradición. ¿Sí? Ahora estoy puntualizando. No necesariamente es lo que enseña la Torah, porque ya llegaremos al momento en el cual enseñemos los Hukim. La tradición judía enseña que detrás de todo Hukim son mandamientos que el hombre no entiende. Cuarto motivo que tiene o que pone el Eterno por el cual no nos debemos de olvidar de los mandamientos, precisamente de los mitzvot. Salmos, Teilim 119:176. Verdaderamente podríamos escribir varios libros de puro Teilim 119, ¿verdad? Salmos 119:176 dice: yo anduve errante como oveja extraviada, busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mitzvot, mandamientos. Ok, entonces hagamos una recapitulación hasta el cuarto punto. Primero, de la tierra de Egipto.
Segundo, de la Torah. Tercero, de los estatutos, los hukim. Cuarto, los mandamientos del Eterno. Quinto, Devarim 4:9. Esta es una cosa que es un poco más amplia, Deuteronomio 4:9. ¿Por qué es un poco más amplia? Porque conlleva más cosas y en gran medida tiene mucho que ver con nuestra experiencia individual. Devarim, Deuteronomio 4:9, dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a quienes, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿De qué cosa el Eterno nos está instando de no olvidarnos? De todas las cosas que nuestros ojos han visto. En el contexto está hablando de idolatría, está hablando de concretamente los mandamientos que el Eterno le está pidiendo que los padres les transmitamos a nuestros hijos, pero en el sentido amplio, por supuesto, de toda bendición que con nuestros ojos hemos visto, nunca nos debemos de olvidar. Sexto punto. En este sexto punto, vamos a Salmo 103:2. Teilim 103:2, por favor. ¿Qué decía el salmista? Bendice, alma mía, al Eterno, y no olvides ninguno de sus beneficios. La pregunta es, ¿qué acaso el alma habla? ¿El alma habla? ¿Sí? A ver, ¿alguien me puede dar una muestra de que su alma hable? ¿Cae en la boca y hable el alma? Hemos compartido que cuando habla de la palabra alma, nefesh, ¿se acuerdan ustedes que yo compartía al respecto de que el alma en realidad denota la misma vida de la persona? Y al denotar la misma vida de la persona, está implícito todo lo que es la persona y además todo lo que tiene. ¿Estamos de acuerdo? No nada más la vida de la persona, porque la vida está denotando absolutamente todo. Es como cuando el novio le dice a la novia: yo por ti sería capaz de dar la vida, ¿verdad? Yo no sé si ustedes se los hayan dicho, pero cuando de repente llega la mujer y le dice: oye, ¿podríamos platicar? Y el hombre le dice: después. Seríamos capaces de dar la vida, pero no seríamos capaces de dar unos minutos para hablar, ¿verdad? Yo por ti soy capaz de dar la vida, hijo mío, hija mía, mi vida, mi amor. Y somos capaces de dar la vida, pero no somos capaces de dar una salida de distracción a algún lugar en el cual nuestros hijos quieran. Bueno, deberíamos de reflexionarlo eso. En esta ocasión, cuando dice el salmista: bendice, alma mía, al Eterno, y no olvides ninguno de sus beneficios, está implicando precisamente que esa alma, al denotar lo que yo soy y lo que yo tengo, todas las bendiciones de lo que yo soy y de lo que yo tengo están implícitas. Luego entonces, nunca me debo de olvidar de todo lo que el Eterno me dio. No nada más de lo que di, sino además de lo que Él me da. ¿Correcto? Y en el entendimiento de que todo lo que Él me da es absolutamente todo. Séptimo punto, no olvidarnos de las obras del Eterno. Salmo 78:7. Teilim 78:7. Del hebreo shakach, que es olvidar. Teilim 78:7. A fin de que pongan en Elohim su confianza y no se olviden de las obras del Eterno, ¿verdad? No nos olvidemos de las obras del Eterno. Cuando yo estaba estudiando esta parte, me recordó mucho lo que Rabbi Shaul escribe en el Brit Hadashah, en lo que le han dado por llamar Nuevo Testamento, y correctamente sería el Pacto Renovado. En Romanos 1:19, escúchenlo por favor. ¿Qué dice Rabbi Shaul? Dice: porque lo que del Eterno se conoce les es manifiesto, pues el Eterno se los manifestó. Verso 20 está precioso. Porque las cosas invisibles de Él, ¿de quién Él? Del Eterno. Las cosas invisibles de Él, del Eterno, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Este es un versículo precisamente para todas aquellas personas que se consideran ateos. ¿Por qué? Escúchenlo nuevamente, voy a leer el verso 20. Porque las cosas invisibles del Eterno
su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Saben que el hombre, hay una forma en la cual puede ver al Eterno, puede ver su eterno poder y sabiduría. ¿Cómo es que podemos nosotros ver al Eterno? A través de su creación, ¿verdad? Una vez, hace poco fuimos con mi hijo de compras a México, preparándonos precisamente para su bar mitzvah, y me decía, papá, es que hay muchos hombres que traen un bonito traje, una bonita corbata, pero volteas a ver sus zapatos, y sus zapatos tan sucios, me decía mi hijo, y qué mal se ve. No me extraña porque mi hijo es, pero verdaderamente observador. Detrás de esa observación precisamente que mi hijo estaba haciendo al respecto de los zapatos, cuando una persona que se precia de ser inteligente puede estar suponiendo que el árbol que tiene un proceso biológico por medio del cual crece, da fruto y tiene verdaderamente dentro de su estructura una estructura bastante compleja que el hombre no ha podido imitar, el hombre no ha podido crear, sería iluso pensar que el árbol se creó de la nada. ¿Están ustedes de acuerdo? Sería tanto como decir, de repente fuimos caminando, íbamos por el desierto y vimos unas pirámides. ¿Quién hizo las pirámides? No, pues es que fueron por procesos de la naturaleza. La arena y el viento hizo que se formaran esas estructuras tan perfectas como las pirámides. ¿Pudiera ser eso? Necesariamente alguien las tuvo que haber construido, ¿verdad? Si nosotros analizamos lo complejo que es cada una de las partes del cuerpo del hombre, tan solo la rodilla, es común ver a jóvenes, a señores, sobre todo en hombres, que tienen problemas con las rodillas, porque tal vez de jóvenes se excedieron en el fútbol, y entonces los meniscos se dañaron, ¿verdad? Y esa estructura tan perfecta que tiene en la rodilla, hoy en día les imposibilita para correr, les imposibilita para caminar, y que si bien es cierto la ciencia ha creado estructuras con metal y con plásticos que de alguna manera pueden complementar el andar de una persona cuando no tiene una pierna, pero nunca la podrá igualar, ¿están ustedes de acuerdo? O hasta el momento no lo puede igualar. Lo que es lo mismo es que para demostrar que el Eterno existe, basta con ver todo lo creado. Basta ver lo complejo que es la vista del puro hombre, precisamente para darnos cuenta que el Eterno tuvo que haber sido alguien que con suficiente sabiduría y poder para haber creado una obra tan perfecta en cada uno de nosotros. Así es que este es un pasuk, Romanos 1:19, que todos nos deberíamos de memorizar. Para aquellas personas que no creen un único eterno, Elohim, pudiéramos con ello de alguna manera hacerles reflexionar que verdaderamente el Eterno existe. Y ya por último, Salmo 119:16, la octava cosa que el Eterno nos manda a que no nos debemos de olvidar. Teilim 119:16, ¿ya lo tienen? ¿Qué dice ahí? Me regocijaré en tus estatutos, y al final, no me olvidaré de tus palabras. No me olvidaré de tus palabras. Y con ello quiero terminar la reflexión de esta enseñanza, pero no sin antes enunciar. En primer lugar, el Eterno nos pide que nunca nos olvidemos que el Eterno nos rescató de la esclavitud. En segundo lugar, que no nos debemos de olvidar de su Torah. En tercer lugar, de sus estatutos. En cuarto lugar, de sus mandamientos. En quinto lugar, de todo lo que nuestro ojo vio. En sexto lugar, de todos los beneficios que el Eterno nos ha dado. En séptimo lugar, de todas las obras del Eterno. Y en octavo lugar, que no nos debemos de olvidar de ¿qué? De sus palabras, ¿verdad? De sus palabras. Me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. Esta enseñanza va a ser muy complementaria con lo que voy a compartirles en unas horas más al respecto precisamente de los Edut. Ahorita simple y sencillamente quisiera que reflexionáramos en el hecho de que hay una forma en la cual podemos nosotros garantizar que nuestra vida ande siempre por los cauces del Eterno
por el camino de Hashem. Y esa forma de poder garantizar que nosotros siempre nuestro pie no se salga del camino, nuestra vida no vaya a la depresión, nuestra vida no vaya a las problemáticas sin esperanza, sino que en medio del camino que el Eterno nos ponga, no obstante de las problemáticas, porque ojo, nuestras buenas nuevas que hemos aprendido en las Escrituras no son buenas nuevas de solo bonanza. Yo les pido que los que no han escuchado la conferencia que se llama La Paradoja de Nuestra Vida, que por favor lo adquieran, sobre todo aquellas personas que nos están escuchando, esta conferencia en la cual yo trato de demostrar que contrario al evangelio que de alguna manera se ha abaratado a través de las diversas denominaciones en las cuales se enseña, ven a los pies de Jesús y aquí todo va a ser felicidad, ven a los pies de Jesús y tus problemas se van a acabar. Resulta que en la primera de cambios, la persona cuando llega a los pies del Jesús que se les predica, con las primeras personas que tienen problemas es con su familia. ¿Verdad? Entonces, nosotros no predicamos esas buenas nuevas, no. Nosotros predicamos unas buenas nuevas que, si bien es cierto, van a tener grandes bendiciones, igualmente van a haber muchas pruebas, muchas luchas, muchos conflictos. ¿Verdad? Porque ese es el camino del Eterno, no es un camino de pura felicidad, al contrario, es un camino de alegría, de felicidad, pero acompañado siempre con problemáticas, con circunstancias que muchas veces nos hacen tambalear. Pero detrás de ellas siempre el Eterno tendrá algo que enseñarnos. De ahí que cuando el Eterno nos insta que nosotros no nos debemos de olvidar de sus palabras, verdaderamente nuestra conciencia debe de estar siempre en que la garantía para que nunca dejemos al Eterno es siempre estarnos acordando de su Torah. Y déjenme decirles que acordarse de la Torah no se da por arte de magia. Esto me hace recordar cuando el mismo Yeshua les decía, porque yo mandaré al Consolador. ¿Quién es el Consolador? Al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo, el cual les recordará todas las cosas que yo os he dicho. Esta es una verdad. Y la gente piensa, pues bueno, él me tiene que acordar las cosas que Yeshua dijo. Pero lo que nunca han considerado es que es la palabra precisamente recordar. ¿Qué quiere decir esto? Que primero yo lo tuve que ver aprendido, se almacenó en mi corazón y en algún momento de utilidad el Ruach HaKodesh lo extrajo de mi corazón para traérmelo a memoria y recordarlo. Esto es, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, nunca o difícilmente, mejor dicho, nos podría estar dando una verdad del Eterno que no tengamos nosotros previamente sembrada en nuestro corazón. Entonces, el recordar las palabras del Eterno, pues nunca las vamos a poder recordar si ni siquiera las tenemos. De ahí que la garantía para que nuestro andar, nuestro camino, siempre sea un camino con bendición y con la protección del Eterno, es no olvidarnos de todas estas cosas que el Eterno nos ha mandado. Ahora, ¿cómo nos vamos a acordar siempre de la Torah si ni siquiera la leemos? ¿Verdad? Adquieran los CDs de conferencias, lean la Torah, escuchen los CDs, investiguen, compren un buen libro, estudien cosas que estén precisamente relacionadas con las verdades del Eterno. Y en la medida que no nos separemos de ello, pues difícilmente podemos llegar a un momento de nuestra vida de depresión como el mundo enseña. Desde la sinagoga de Derech, el rabino Mijael Ávila y la congregación los bendecimos en el nombre de Yeshua Mashiach. Shalom Aleichem. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betadrej.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betadrej.com. Shalom Aleichem.